más de su podcast Tesiando, esta creación de la Universidad Internacional Iberoamericana, con el objetivo de ayudarles a la estructura, la creación de su tesis en la cual hoy en día se encuentran. Y hoy trataremos un tema especial, un tema importante en el desarrollo y sobre todo en la solidez de nuestra tesis, que es el marco teórico. Para ello decidí invitar a dos expertos en la estructura de lo que debe de ser ese marco teórico para que nos ayuden a entender un poco esta creación, es la forma en la que debemos de entrar a estas estructuras. Y pues de un lado me gustaría presentarles a la doctora Erika Baroni, que es experta en el área de ciencias sociales. Doctora, muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí compartiendo y departiendo con grandes expertos también y, por supuesto, saludos a toda la comunidad académica. Por otro lado, al doctor Tamayo, que se encarga, es experto en el área educativa y también nos estará ayudando. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí tratando de ayudar en la construcción de sus documentos de tesis. Esperemos que la actividad sea productiva para ustedes y bueno, la charla espero que sea también muy interesante para ustedes. Gracias. La idea o el desarrollo de esta estructura pues es generar condiciones que nos beneficien para entender cómo entrar a esta definición, a estas condiciones en las cuales podemos desarrollar ese marco teórico. Y pues bueno, entrando en materia, me gustaría abordar la primera pregunta, que es una de las formas en las que ustedes pueden tener pues una mejor ejemplificación de lo que debe de ser. Por un lado, me gustaría preguntarle al doctor Tamayo, ¿cómo podemos definir el marco teórico, darle un sentido a esa estructura del marco teórico y a su vez pues esa importancia de poder estructurar el mismo marco? Claro. El marco teórico, podríamos señalar que en términos generales es una construcción que el autor posibilita para encuadrar o darle un marco general al objeto de estudio sobre el cual va a discurrir, va a debatir. Y obviamente esto se debe a que los objetos de estudio, los fenómenos, evidentemente no nacen cuando lo estamos examinando, sino que hay una tradición, hay un antecedente, hay una forma, digamos, de ver hacia atrás, donde diferentes autores han dado su punto de vista, han dado contribuciones, han dado conceptos, han dado ideas, con el cual podemos aprender el objeto en este momento. Digamos que hacer este recorrido hacia atrás, históricamente hablando y teóricamente hablando, para presentar al lector cuál es esa corriente, cuál es esa línea, cuál es ese digamos, módulo de pensamiento que favoreció que en este momento el que está investigando ahora pueda comprender o pueda asimilar lo que el objeto es. Evidentemente es parte de la reconstrucción de este modelo de pensamiento que le llamaríamos básicamente como el marco teórico. Entonces, es ir hacia atrás, presentar los autores importantes, relevantes, trascendentales, obviamente según cada autor va a ser diferente o puede ser diferente, pero al final de cuentas la idea es representar esta línea de pensamiento, esta corriente de pensamiento con la cual estamos asumiendo los objetos el día de hoy. Básicamente esa sería la interpretación. Ahí creo que es importante resaltar la estructura en la cual podemos mezclar sí las ideas de varios autores, pero atraerlo a la investigación propia que estamos haciendo, que creo que es la peculiaridad. En esto podría abordarnos un poquito más el tema la doctora Erika. ¿Qué podríamos resaltar de esta figura? Sí, es correcto. Tomando y retomando justamente lo que nos ha explicado previamente el doctor Tamayo, esta narrativa de la construcción que se va brindando al momento de estar explicando y fundamentando, que esto es muy importante, fundamentando cada una de las explicaciones previas que nos han brindado esos grandes autores, esos grandes científicos que nos han antecedido. Es importante también y mantener una línea epistemológica donde tenga una coherencia también nuestro marco teórico. Y, ¿por qué no, verdad? Ir abonándole en esta construcción esos grandes debates argumentativos. Porque también es importante salpimentar la investigación con los pros, pero también con los contras, con las debilidades que vamos encontrando a lo largo del caminar investigativo y plantearse desde una postura el investigador, una postura de lleno, es decir, bueno, a pesar de estos debates argumentativos, yo planteo que esta va a ser la postura epistemológica, la postura teórica, en la cual voy a sustentar, como dirían los grandes científicos,
paradigmas sobre la base de la cual voy a construir mi investigación. Y es importante que lo tengamos muy claro porque esa va a ser la directriz unificadora, coherente, que va a llevar de la A a la Z prácticamente toda mi investigación. Y hay un tema que es importante también resaltar. Cuando hablamos del marco teórico, muchos autores también nos señalan el marco teórico conceptual. Y el marco teórico conceptual muchas veces tendemos a confundirlo con un glosario, es decir, una lista de palabras que parecen muy interesantes, que parecen muy apropiadas, pero que prácticamente son definiciones ya preestablecidas y pensamos que con ello es suficiente. Y hay que tener en cuenta que el marco teórico también nos permite fundamentar esa visión epistemológica y ontológica también de lo que es nuestra investigación. Entonces, partiendo de ello, los conceptos forman parte, son integrados a ese marco teórico conceptual, pero también desde el debate teórico. Es decir, es una construcción que vamos realizando sin dar un parámetro único, es decir, un parámetro individual, sino que se va construyendo y que después el autor, el investigador, determinará cuál va a ser ese concepto que se adecua a la tesis, porque posiblemente para el lector, ¿verdad? Para los lectores que estamos detrás, ya sea de un tribunal de tesis, pero también para el que más adelante, ¿verdad? Ese público general al cual va a ir dirigido ese trabajo, tenga la sapiencia de qué es lo que está narrando en su investigación ese autor. Porque a lo mejor mi concepto es diverso al que el autor quiere plantear. Pero si yo no tengo esta base teórica, esta base conceptual, puede llegar a ser confuso, puede llegar a ser debatible, o podemos plantearnos en una base que posiblemente no es la que quiera el autor. Por ello es importante tener una base homologada de hacia dónde voy a llevar esta investigación y cuál va a ser ese resultado con base en ese marco teórico conceptual. Eso es importante, me parece, a resaltar las dos figuras, tanto de autores que está manejando el doctor Tamayo junto con la visión de la doctora Baroni, en cuanto a hacer esta mezcla de poder traducirla dentro de nuestro marco teórico. Y me lleva a la siguiente pregunta, porque muchas veces el tesista se olvida que está innovando, y más en el rango doctoral, está innovando la investigación. Y esto también trae a colación una constante preocupación en el que ¿qué voy a poner si ya todo está dicho? Y aquí me lleva a esa segunda pregunta, es cómo seleccionar entonces la parte de la literatura en la que debemos de entrar para construir un marco pues, teórico sólido. ¿Cómo podemos tener ciertos consejos en seleccionar esta literatura al momento en el que vamos a abordar? Claro. Podríamos señalar que al menos en un marco teórico, digamos, que vamos elaborando, debemos observar que hay por lo menos tres fases o tres grandes bloques. Uno que obviamente vendrían a ser, digamos, los conceptos generales, los conceptos globales, en donde obviamente entran autores clásicos, autores que de alguna manera han definido campos, autores que han señalado evidentemente rumbos o líneas de pensamiento que evidentemente, pues, según la carrera, según la orientación, pues van a definirse por haber trabajado ciertos campos, ciertos temas, ciertos aspectos. Obviamente hay una generalización. En segundo lugar, en un segundo bloque, podríamos hablar que se trata de especificar aquellos conceptos básicos, ahora sí, de la línea, de la carrera, de la licenciatura, de la ciencia que estamos trabajando, porque obviamente los grandes clásicos pues, no pudieron haber antevisto cómo se iba a desarrollar nuestra carrera, cómo se iba a desarrollar nuestra formación. Entonces, evidentemente, hay clásicos también de área, clásicos de las carreras que evidentemente dieron puntualizaciones con respecto al área de formación. Entonces, ese sería el segundo bloque, y aterrizar básicamente al espacio donde estamos trabajando, digamos, en un área específica. Y finalmente vienen los autores que han hablado del tema del que estamos hablando. Entonces, obviamente hay gente que habla del paradigma, gente que habla básicamente de cosas generales, cosas que hablan de aspectos conceptuales específicos y, digamos, finalmente, hablar de aquellos que hablan del tema del que yo quiero hablar. Evidentemente, en cada uno de estos aspectos podemos innovar. Porque evidentemente, por ejemplo, en el área de los grandes paradigmas, los grandes autores, Marx, Freud,
en general, digamos, aquellos que han definido corrientes, Durkheim, por ejemplo, podemos obviamente encontrar aspectos que no se hayan desarrollado, aspectos que no hayan derivado, digamos, a temas actuales. Podemos hacer, digamos, el traer esos pensamientos a temas actuales. O sea, se vale algunas veces trabajar temas nuevos con autores antiguos, pero evidentemente no se puede trabajar temas viejos con autores viejos porque no tendría sentido. El chiste es ir renovando, digamos, la perspectiva. No sé, hablamos, por ejemplo, de que cuando Durkheim hablaba del suicidio, obviamente su perspectiva era totalmente distinta a lo que podemos decir ahorita cómo es el suicidio. Aquí entonces, en los 1800 tal vez, pues, la perspectiva psicológica, sociológica que él manejaba, evidentemente no se compara con lo que manejamos ahorita. Sin embargo, lo seguimos retomando. Tiene cosas que decirnos. De hecho, por ejemplo, yo me encontré hace poco que estamos trabajando, que Marx había hablado del suicidio y yo no lo sabía. Yo no sabía que Marx había hablado del suicidio, entonces me tuve que meter, obviamente, a buscar, bueno, qué fue lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo. Y obviamente eso me lleva a trabajar un tema con alguien que no sabía retomado tal cual, o al menos yo no estaba enterado. Entonces, trabajar aspectos nuevos con autores clásicos es una forma de innovar. Otra forma de innovar básicamente es revisar precisamente lo que la doctora decía, cuáles son los debates actuales, cuáles son las contraposiciones, cuáles son los autores que dicen blanco y otros dicen negro, quiénes son los autores que dicen si se vale o no se vale, quienes dicen básicamente cómo está discutiéndose los conceptos base. Por ejemplo, en nuestro campo de la educación, por ejemplo, está el tema de competencias. Competencia es un tema muy trabajado por diferentes autores donde le dan diferentes contextos o le dan diferentes acepciones y por lo tanto ahí se encuentra, digamos, una beta para trabajar los temas actuales desde el debate que se está realizando a nivel académico. Y finalmente decíamos, cuando encontramos autores que hablan del tema tal cual, es importante también que reconozcamos dos cosas. Uno, que en lo posible, porque no siempre se puede, pues sean autores o sean investigadores que sean compatibles con nuestra línea de pensamiento teórico. Es decir, que estén adecuados o que por lo menos compartan parte de nuestra genealogía epistemológica. Evidentemente es relevante que sigamos esa tradición. Porque es cierto, podemos tomar autores de otras tradiciones, de otras carreras, de otras líneas de pensamiento, pero al hacerlo de una manera poco crítica, lo que hacemos es debilitar precisamente nuestro escrito, debilitamos nuestra percepción del objeto, porque obviamente, repito, si no está cohesionado, si no está en un bloque concreto, aquí hay un bloque de pensamiento, evidentemente en algunas corrientes, implica la idea de que este bloque de pensamiento, bueno, puede ser tanto más poroso, y por poroso me refiero a debatible, como decía la doctora, habrá, digamos, la posibilidad de que al no estar consolidado ese bloque de pensamiento, pues no explique por completo o sea una explicación muy sutil, muy superficial del tema que estamos trabajando. Entonces hay que tener cuidado también con eso, de que los autores, sobre todo los recientes, repito, tengan más o menos el mismo sentido, la misma línea, la misma forma de pensar del que estamos trabajando o con el que estamos trabajando en nuestra perspectiva personal. Sería básicamente esa idea. Vean de qué forma es la vía de la charla más ilustrativo para entender la construcción de la condición del marco teórico que nos lleva a esta estructura. Por ello podríamos abordar entonces quizás errores, los más comunes o los que puedas haber notado en las revisiones que nos toca, sobre todo para ejemplificar, ¿no? Hacia dónde podría conducirse, o base también en lo que ha mencionado el doctor Tamayo, las cuestiones de errores más comunes dentro del desarrollo del marco teórico. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque creo que es una pregunta muy importante y una pregunta muy interesante, porque partimos de extremos que me ha tocado justamente cuando estoy revisando encontrar. Uno es, todo está escrito, y el otro es, nada está escrito. No se ha dicho nada, ¿no? No hay nada sobre mi tema. No encontré. No encontré nada sobre mi tema, o todo está escrito sobre mi tema, yo ya no tengo nada que aportar prácticamente, ¿no? Y estos errores, de estos extremos en los cuales podemos llegar, denotan, lamentablemente, una falta de revisión de la literatura. Una falta de revisión
sistemática, metodológica, profunda de la revisión de la literatura, porque teniendo en cuenta estos tips maravillosos, excelentes que nos acaba de brindar el doctor Tamayo, cuando nos vamos a los grandes clásicos y encontramos que también es un gran tip encontrar una revisión de la literatura original, es decir, no la interpretación de la interpretación de la interpretación, porque eso puede llegar a ser confuso también, sino cuando nos vamos a los textos originales, los grandes textos escritos por aquellos que han abierto este camino teórico, nos vamos a encontrar, porque sí, posiblemente, como bien se ha mencionado, a lo mejor no está aterrizado al tema actual. Es una gran base teórica que me permite llegar a los argumentos, a los debates argumentativos para el tema actual. Y cuando vamos aterrizando en esas etapas que ya nos mencionaba el doctor Tamayo, donde tenemos estas grandes bases teóricas, que son grandes bases clásicas, y después tenemos los debates argumentativos, nos damos cuenta que dentro de este debate clásico, de este debate argumentativo, que ya es un poco más moderno, podemos encontrar esas líneas, esas finas, puntos finos y líneas finas, donde vamos a ir construyendo nuestra propia teoría, nuestro propio marco teórico, nuestros propios conceptos, para poder llegar a los temas actuales. Es importante que cuando hacemos una revisión sólida de la literatura, no nos perdamos, y esas líneas epistemológicas deben ser congruentes y deben de ser coherentes. Por eso, cuando tenemos lamentablemente, estos errores, de decir, ¿está todo escrito o no está nada escrito? Es porque en realidad no hemos profundizado. Y también hay un aspecto importantísimo dentro del investigador, que a veces cuesta un poco de trabajo, pero que es importante, y es que el marco teórico no es copiar. El marco teórico es una revisión crítica, es una revisión argumentativa, es una conversación con los grandes autores. Es entrar a la charla y sentarse en la mesa de los grandes autores. Y entonces, cuando empezamos a conversar con los grandes autores, pues tenemos que también llevar una voz, y una voz de investigador. Entonces, cuando tenemos esos análisis, la revisión de la literatura, y tenemos estos marcos teóricos que usualmente es copiar y pegar o poner conceptos como si fueran rosario, no estamos haciendo el verdadero trabajo, la verdadera chamba que debe hacer un investigador. Y el investigador es ese hilo conductor, pero también coherente, pero también metodológico, pero también con calidad, donde va a ir revisando, va a ir conversando y va a ir sumándose a estos debates argumentativos que a posteriori le van a servir en todo el constructo de la tesis. Entonces, para no caer en esos errores, es importantísimo hacer una revisión profunda y crítica de la literatura. Yo creo que también de esta manera podríamos estar ejemplificando que el marco teórico empieza a darle la naturaleza al investigador de ser en per se, investigador de su propio tema, y pues bueno, el paso siguiente que es a convertirse en doctor, ¿no? Que estamos manteniéndolo bajo la base doctoral, pero pues esta misma estructura sirve para cualquier investigación que ustedes estén desarrollando. Pero creo que con lo que ha mencionado la doctora Baroni me deja paso a preguntar entonces si estas combinaciones y estructuras, déjenme quedarme con usted en la pregunta, doctora, sobre la condición de que si al elaborar el marco teórico me da paso a la hipótesis, claro, estaríamos dependiendo del enfoque de investigación, pero dar solidez a la hipótesis y a la pregunta de investigación. ¿Es necesario la elaboración entonces que lleve un hilo conductor del marco teórico para estas dos estructuras de la tesis? Claro, es una pregunta muy interesante y muy importante. Y es muy importante porque justamente el marco teórico es la gran puerta que se abre desde estas visiones clásicas, estos debates argumentativos, y nos abre la posibilidad de empezar ya a estructurar de una manera mucho más formal. Ya lo hicimos un poco completamente del problema, ya lo hicimos de una manera general, una primera revisión de la literatura, pero ahora sí me permite a mí sentarme en una silla diferente, que es esa silla de la base teórica, donde me va a permitir a mí armonizar una directriz que es la que va a llevar coherentemente toda mi tesis.
Y es importante porque cuando empezamos a construir desde el qué quiero estudiar y desde el cómo lo voy a estudiar, es decir, estas bases ontológicas, estas bases epistemológicas, que después van a llevar una serie de pasos metodológicos, es importante que el investigador se centre en esa naturaleza de la realidad, que es la realidad que aprecia el investigador. Y el cómo lo va a desarrollar, pues son esos enfoques epistemológicos también, que después me permitirán desarrollar metodológicamente hacia dónde voy a llevar mi investigación. Si lo quiero con un enfoque, con una naturaleza mucho más cuantitativa, mucho más correlacionada, causal, o si lo quiero mucho más integradora, interpretativa, holística, desde los enfoques cualitativos. Es decir, esta naturaleza donde el gran investigador plantea y dice, yo lo que quiero investigar es esto, y lo quiero investigar de esta manera, se construye desde el marco teórico. Porque el marco teórico, y en esta revisión de la literatura, me permite poder conocer cómo estos grandes autores, cómo estos grandes científicos, y cómo este debate argumentativo fue planteado y desde qué enfoque fue planteado. Y entonces yo encuentro también áreas de oportunidad, porque a lo mejor ya fue planteado desde esta perspectiva, pero yo lo quiero plantear desde otra. Y también es una gran área de oportunidad que justamente la ciencia se construye a través de compartir esta información. Y esa información se comparte como las líneas futuras de investigación, esas grandes áreas de oportunidad, que a lo mejor el investigador en su momento, y el gran científico en su momento, no pudo realizarlo, o no le dio el tiempo, o no estábamos avanzados en ese momento dentro de la historia humana, pero que ahora sí podemos desarrollar. Y entonces, cuando planteamos ese marco teórico y vemos esas áreas de oportunidad, entonces yo también puedo decidir como investigador cómo voy a llevar esa investigación. Y esa armonización y esa directriz me permite entonces encontrar que la hipótesis, que la pregunta de investigación puede estar armonizada a los resultados, al final de esa investigación, a esas conclusiones, porque voy a dar respuesta a esa gran pregunta. ¿Cómo le pienso dar respuesta? Bueno, pues son esas series metodológicas, pasos metodológicos que voy a seguir, que voy a ir desarrollando para llegar a un gran resultado, para llegar justamente a esa gran respuesta que me permitirá entonces decir a la comunidad científica, a la comunidad académica, aquí está mi aportación. Y también tener en cuenta pues, también nuestras limitantes, ¿no? Objetivas y también intrínsecas, externas, internas, donde yo pueda desarrollar y decir también a la comunidad científica que viene detrás de nosotros, hasta aquí llego yo, pero esa es una gran oportunidad para los que vienen detrás. Es importante resaltar esta figura porque muchas veces creo que se olvida, yo lo veo de esta manera, ¿no? Gráfico como eslabones de cadena, donde las estructuras que se manejan dentro de la tesis tienen que dar paso a la siguiente. Por eso soy bastante enfático en la pregunta, si la parte de creación del marco teórico, entonces sí orienta la condición de hipótesis y de pregunta de investigación, sí debemos dar esa condición para fortalecerlo. Sí, vamos a plantearlo de una manera dual. Es decir, cuando estamos buscando el famoso problema de investigación, evidentemente el problema de investigación lo construimos o lo vemos o lo observamos desde nuestra formación anterior, o sea, con los antecedentes. Lo que decíamos, con lo que me dieron en la universidad, con lo que yo he construido, yo he revisado, entiendo este fenómeno. Sin embargo, en este momento, para la construcción de la tesis, que es otro documento diferente, evidentemente tengo que hacer una revisión nuevamente de material más pulcra, más puntual, más específica. Evidentemente esto o va a modificar mi percepción anterior o la va a incrementar. Es factible que eso suceda, ¿no? Que lo que yo haya pensado antes vaya a, digamos, a reforzarse con lo que encuentro en la nueva literatura. Los nuevos autores pues, dicen exactamente lo mismo que anterior, entonces ya estoy enterado. Entonces mi problema está ajustado. El problema básicamente viene cuando, evidentemente, no tenemos o no reconocemos esa postura anterior. Construimos un problema sin saber de dónde lo estoy obteniendo. O sea, lo construí porque fue lo primero que vi, es lo que se me antojó, lo que me dijeron que estudiara, o lo que, de un chispazo de intelectualidad, me dijo, quiero estudiar esto. El problema básicamente es, no, si no eres experto en eso, si no tienes antecedentes en ese tema, si no sabes de dónde viene, digamos, la tónica para estudiar ese objeto, evidentemente la construcción del marco teórico va a ser más complicada.
complicado, porque tienes que recorrer todo lo anterior, tienes que revisar todo lo anterior para tratar de comprender en este momento cómo es este objeto, o de dónde salió, quién dijo que existía este objeto, porque a final de cuentas, y esto me asisto, por ejemplo, de Anderek, solamente podemos observar lo que la teoría dice que podemos observar. La teoría es lo que nos marca qué estamos viendo aquí. La teoría es la que nos demarca también cómo vamos a explicar este objeto, o sea, cómo lo vamos a definir, cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo vamos a explicar a otros. Solamente la teoría puede hacerlo. Y al final de cuentas también, la teoría, porque obviamente decimos, en estas corrientes, en estas líneas, nos dicen qué podemos hacer con este objeto. ¿Para qué lo queremos estudiar este objeto? Lo queremos obviamente para transformar el mundo, hay una línea. Si lo queremos obviamente para reforzar el status quo, hay una línea. Si lo queremos obviamente para que la jurisprudencia avance, bueno, hay una línea al respecto. Entonces tenemos que ver para qué queremos estudiar esto. Y eso la teoría nos lo dice, la teoría te marca para qué vas a utilizar esta investigación. Entonces ya nos lleva obviamente a la metodología. La metodología, ¿por qué? Porque la teoría también antecede a los instrumentos, las herramientas de captura de información. Cada línea tiene sus herramientas, o por lo menos tiene, digamos, una manera de construir esas herramientas. Entonces, la teoría en sí misma no se termina en el marco teórico, sino que mina todo el documento. Nos permite la expresión del objeto, nos permite obviamente explicarlo, construir la metodología. Al final de cuentas, el marco teórico nos sirve para los resultados, porque tengo que interpretar resultados. No solamente el hecho de rescatar, aplicar instrumentos o extraer información. ¿Qué voy a hacer con esa información? La teoría te lo demarca. ¿Para qué quieres esa información? ¿O a dónde quieres básicamente llevar en la explicación o en la presentación de documentos esos resultados? Porque si lo haces todo por cada uno por su lado, evidentemente eso no tiene cohesión. Evidentemente la tesis se cae. Básicamente la teoría es la que reina realmente en todo el documento. Esta figura creo que es más que ejemplificadora, el hecho de poder utilizar la palabra de minar la estructura de la tesis, porque nos hemos topado, y no sé si ha sido también compartido el ejemplo de muchas tesis que hay ausencia de marco teórico. Eso pues nos plantea preguntarnos de dónde viene toda la estructura, ¿no? Sí. Creo que las recomendaciones son viables, y yéndonos ya a la finalización de este tercer episodio, me gustaría que ambos pudieran regalarnos ciertos consejos para que pues, los marcos teóricos que vienen a desarrollar los alumnos, los tesistas actuales, puedan tener un marco más claro, coherente, una estructura pues, actualizada, que creo que también es lo que buscamos nosotros como revisores, que el tesista integre visiones innovadoras para lograr hacer pues, un enfoque más claro y directo. Me gustaría que iniciara el doctor Tamayo sobre estos consejos que pudiéramos mencionar para que el tesista hoy en día pueda abordarlo con un mejor pronto. Ok, retomo un poco lo que dice la doctora Erika. Tratar de que la búsqueda de información sea lo más precisa posible dependiendo del objeto. Evidentemente hay objetos muy nuevos que no hay mucha literatura. Y no quiere decir que no hay, sino que simplemente se está construyendo. Tampoco, obviamente, me ha tocado, por ejemplo, que estamos tratando un tema de democracia y se van hasta los griegos. ¿Ok? Sí, entiendo que los griegos originaron el término, pero ellos no vieron la forma como estamos haciendo ahorita. No tiene caso irse tan lejos realmente en el tiempo y en la presentación, digamos, de teorías de los griegos de democracia, porque evidentemente pues no nos asisten mucho. Obviamente tenemos que buscar, ahora sí que ser, digamos, parcos modestos, prácticos, al momento de construir el marco teórico. ¿Qué significa práctico? Evidentemente, hay cientos de miles de libros que por explorar o por trabajar no podemos revisarlos todos. Hay que ser selectivos, y por selectivo significa tratar de ser lo más crítico al momento de seleccionar qué va a ir en mi documento. Porque me ha tocado muchas veces que agarran lo primero que encuentran, lo ponen. Y lo entrelazan y queda ahí un tejido medio, digamos, amacoso, pero queda colgante, así soporta, pero es muy poroso, no filtra nada, no tiene mucha sustentación. Y evidentemente, quizás para algunas cuestiones podría ser válido, pero para una tesis no es recomendable que sea así, demasiado holgado el tejido, el constructo. Algunos dicen que es básicamente la razón. La idea fundamental es ser muy críticos. De hecho, el nombre específico con el cual se reconoce precisamente a este rescate
de ideas, de planteamientos, de citas, se conoce así como el aparato crítico. Porque el aparato crítico básicamente es esta serie de ideas, de planteamientos, citas, si lo queremos poner así, con el cual estamos haciendo nuestro tejido, estamos construyendo nuestro objeto. Mientras más eficiente sea esta búsqueda, el aparato crítico será cada vez más denso, más estrecho, la relación entre las ideas, y esto permite no solamente el hecho de poder soportar mejor mi tesis, nos permite ver más. La metáfora que usualmente utilizo básicamente es que básicamente el marco teórico o la construcción del marco teórico es como tejer una red. La red, por ejemplo, puede ser muy holgada, te ayuda a captar, digamos, pescados grandes porque no tienen cómo solucionarse, pero los detalles, las finezas, los elementos más básicos te van a escapar. ¿Por qué? Porque tu hilado es muy abierto. Es decir, las ideas más elementales, la realidad tal cual es, puede ser que no la captes, no la puedes ver porque no la puedes atrapar precisamente con esta red de conceptos. Mientras más delicado sea el tejido, es decir, mientras más tengas digamos, medida o respaldada o conocida tu teoría, vas a ver más del objeto, lo vas a poder definir de mejor manera. Entonces, evidentemente, eso es cosa de experiencia, no lo vas a construir de un día para otro. Hay que ser constante, no hay que decir, pues, un marco teórico para esta tesis y ya. No, es una corriente, es una situación que vas construyendo desde el principio, desde la formación. No lo dejes, básicamente trata de estar constante en tus autores, constante en tus lecturas, constante en la construcción. Quizás te sirva para la maestría, para el doctorado, y quizás para mucho después, crear un libro, una tesis, una teoría, que es básicamente lo que se espera de un científico, porque al final de cuentas la idea de un doctorado es empezar a hacer teoría. Al final de cuentas eso es lo que esperamos. Perfecto, ¿tienen ahí algunos tips por este lado, doctora Verónica, pudiéramos dar como tips? Bueno, el doctor Tamayo ha sido muy ilustrativo justamente de esos tips que se esperan, solamente para abonar y para acotar justamente esta pregunta. Yo lo plantearía desde dos perspectivas. Una, la calidad de las fuentes. Cuidamos mucho la calidad de las fuentes, la revisión de la literatura. Revisemos que efectivamente, como ya hemos platicado dentro de este espacio de podcast, que se alinee, que sea coherente, que también sea fidedigno, porque a veces nos basamos en fuentes que no son siempre las más confiables. Entonces, revisemos la calidad de las fuentes. Y la segunda, y creo que también es muy valiosa y muy importante, es no perdamos la voz, que es justamente el hilo conductor del investigador. Entonces, siempre esos debates argumentativos, siempre esa interpretación del investigador que está construyendo, que está parafraseando, que está haciendo justamente esa información, la está adaptando a también su naturaleza y también la realidad con la que observa el objeto. Entonces, estos dos parámetros, aunado a lo que ya nos ha ejemplificado justamente el doctor Tamayo, creo que pueden ser buenos tips para tener cierta rigurosidad, cierta calidad al momento de elaborar nuestro marco teórico. Bueno, ahí tienen una serie de tips, pues creo que todo esto ha abonado más bien a la estructura, la realización de su marco teórico y que pues bueno, empecemos a pensar, a hacer más sólida la tesis al momento de estructurarla. A ustedes les agradecemos mucho la sintonización de esta emisión, tercera emisión del podcast Deseando. Espero que se suscriban al canal, activen la campanita porque todas las semanas subimos material nuevo y que pues estén pendientes de nuestro canal. Agradecerles por estar siempre visualizándonos, agradecer la presencia de ambos expertos que nos han ayudado a entender mejor el tema de hoy. Por supuesto, a nuestra producción que está detrás de cámaras, que sin ellos tampoco sería posible toda esta estructura. Y nos seguiremos viendo en una nueva cápsula de tesis. Hasta luego.